¿Quieres paralizar a alguien que siempre intenta manipularte? No discutas, no expliques, no supliques, solo sé indiferente. La persona que no logra controlar tu reacción pierde todo el poder sobre ti. Nadie es traicionado por enemigos declarados. El verdadero cuchillo siempre viene escondido en un apretón de manos. Puedes ser celebrado un día y descartado al siguiente. No porque hayas fallado, sino porque alguien percibió que tu confianza se convirtió en vulnerabilidad. El error no está en perder batallas, sino en creer que la lealtad es una muralla. Nada aterroriza más que tu indiferencia. No la furia, no la venganza, sino el silencio frío de quien no suplica atención ni depende de promesas. Cuando dejas de buscar reconocimiento, los demás pierden la única arma que tenían contra ti. Es ahí cuando te vuelves peligroso. Es ahí cuando entra Maquiavelo. Cesare Borgia, el hombre que Maquiavelo describió como el príncipe perfecto, dominaba Italia en 1503. Era el general más temido, el duque más respetado, la imagen viva del poder absoluto. 4 años después, estaba muerto en una fosa, traicionado por aliados que sonreían mientras afilaban la hoja. Su ruina no fue causada por debilidad en el campo de batalla, sino por la ilusión de que podía apoyarse en la lealtad. Y esa ilusión es la misma que corroe líderes, ejecutivos, familias y amistades hasta hoy. La lección es brutal. En el mundo real, la caída no viene de lo que ves, sino de lo que ignoras. Y por eso, en los próximos minutos, vas a descubrir por qué tu indiferencia es más amenazante que cualquier demostración de fuerza, y cómo esa regla invisible puede transformarte en alguien intocable. ¿Crees que conoces a Maquiavelo? ¿Crees que fue solo un cínico que defendía la crueldad y la manipulación como forma de gobernar? Pero lo que realmente dejó no fue un manual para tiranos, sino un mapa crudo, despojado de ilusiones, sobre cómo funciona el poder cuando las máscaras caen. El libro que muchos estudiaron en las aulas fue diluido hasta convertirse en caricatura. El verdadero príncipe nunca trató de reinar con brutalidad, sino de sobrevivir en un tablero donde todos traman, donde cada gesto es interpretado como fuerza o debilidad. Y es en este punto donde pocos entienden. No necesitas ser cruel para protegerte, pero sí necesitas ser lúcido. Necesitas ver más allá del telón de cortesía y percibir lo que realmente mueve a las personas. El poder no es solo una disputa entre gobernantes y súbditos. Está en la sala de reuniones, en la mesa de la cena, en el círculo de amigos. Está en los silencios, en las miradas, en los pactos que se deshacen sin aviso. Si no sabes leer esas señales, serás usado como pieza desechable en el juego de alguien. Lo que mostró Maquiavelo es que, cuando todo es percepción, sobrevivir exige frialdad. Las reglas son simples de entender, pero brutales de aplicar. Mantener la imagen de control. Nunca mostrar fragilidad. Nunca depender de lo que puede ser arrebatado de ti. Eso es lo que vas a recibir aquí. No frases de efecto, no consejos superficiales, sino un código práctico que moldeó siglos de gobernantes, generales y ejecutivos. Cuando termines este camino, vas a percibir que cada relación en tu vida tiene más política que afecto, más cálculo que lealtad. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien muestra, aunque sea por un instante, que no es inquebrantable? En la vida, no necesitas cometer un error para ser derribado. Muchas veces, basta con parecer vulnerable. Una frase mal colocada, un gesto de cansancio, una petición sincera de ayuda. Y, de repente, lo que parecía humano se transforma en fragilidad a los ojos de quien observa. El poder nunca juzga por lo que eres, sino por lo que aparentas ser. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. La indiferencia no es ausencia de poder. Es lo que más aterroriza a quien depende de tu reacción para sentirse en control. Si esto resuena con lo que ya viviste, suscríbete. No porque ayude al canal, sino porque cada video es un paso para pensar diferente. Y comparte en los comentarios, ¿qué situación de tu vida perdió fuerza en el mismo momento en que decidiste no reaccionar? Hablar de esto no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. Michael lo tenía todo para ser intocable.
Graduado en Harvard, brillante, querido por sus colegas, visto como el rostro prometedor de la empresa. Su currículum era impecable, su inteligencia indiscutible, su carisma natural. Pero en una mañana cualquiera, dentro de una sala de reuniones, cometió el error que le costaría su carrera. Bajó la guardia. Presionado por un proyecto gigantesco, admitió delante del equipo que estaba sobrecargado y pidió ayuda. Un gesto humano, honesto, aparentemente inofensivo. Solo que en este juego, la humanidad se interpreta como debilidad. Lo que parecía una confesión sincera se convirtió en munición. Sara, su colega de equipo, no desperdició el momento. Silenciosa, comenzó a plantar dudas discretas en las conversaciones de pasillo, en las reuniones con los ejecutivos. Nada explícito, nada que pudiera probarse. Solo insinuaciones calculadas. ¿Aguantaría realmente Michael la presión? ¿No sería ese brillo solo fachada? 2 meses después, la imagen del hombre prometedor estaba manchada. No importaba el pasado brillante, no importaban los resultados concretos. Lo que quedó grabado en la mente de los superiores fue la percepción de que podía quebrarse. Y eso fue suficiente para que lo apartaran, de manera elegante, pero definitiva. Es en ese punto donde la máscara del mundo real cae. No necesitas fracasar para ser destruido. Basta con parecer vulnerable delante de quien está listo para usar eso contra ti. El error de Michael no fue pedir ayuda. Fue elegir el escenario equivocado. Porque en ciertos tableros, el simple acto de sangrar frente a los lobos los invita a atacar. Y, una vez que perciben el olor, no hay cómo revertir la marea. Esta historia no trata de un ejecutivo perdido, trata de un patrón universal. La fragilidad no necesita ser real para ser fatal, basta con ser percibida. Puedes estar sosteniendo el mundo sobre tus hombros, pero si, por un instante, dejas escapar que estás cansado, siempre habrá alguien listo para transformar tu fatiga en narrativa. Lo que Maquiavelo enseñaba, de forma brutal, es que la supervivencia exige cálculo incluso a la hora de demostrar humanidad. No siempre la verdad libera. A veces, encadena. ¿Y si la percepción de debilidad es tan destructiva? ¿Qué ocurre cuando eliges el camino opuesto y vistes la confianza como armadura, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba? Michael fue derribado por la simple percepción de debilidad. Yo estuve en ese mismo juego, pero elegí un camino diferente. A los 27 años, mi propia empresa estaba desmoronándose. Inversores retirando apoyo, socios en pánico, deudas creciendo, y en mi cuenta quedaban apenas $347. El escenario era claro. El colapso era inevitable. Cualquiera en mi lugar habría sucumbido a la desesperación, dejando traslucir la derrota. Pero fue en ese instante que comprendí algo brutal. La percepción decide el destino antes que los hechos. Entonces, en lugar de mostrar la quiebra, la vestí de otro modo. Cada mañana me levantaba, vestía el mejor traje que tenía, enderezaba la postura, y caminaba a las reuniones como si fuera dueño de un imperio. No había victoria a la vista, pero hablaba como si ya estuviera garantizada. Cada palabra, cada mirada, cada silencio estaba calculado para transmitir firmeza. Los números gritaban que todo estaba perdido, pero yo me comportaba como si fuera solo una fase pasajera. No era arrogancia, era estrategia. Mientras todos buscaban grietas en mi postura, yo ofrecía únicamente solidez. Uno de los inversores reveló, años después, que estaba a punto de retirar el dinero. Pero al verme tan sereno en medio del caos, cambió de opinión. No solo mantuvo la inversión, la duplicó. Ese movimiento fue la chispa que mantuvo viva a la empresa. Y años más tarde, cuando vendimos el negocio por 8 cifras, entendí que lo que había salvado todo no fue la planilla, sino la armadura invisible de la confianza. Esta es la regla silenciosa. La fuerza rara vez se mide por lo que realmente tienes, sino por lo que demuestras tener. Si vacilas, los demás atacarán. Si pareces intocable, incluso roto por dentro, el mundo dudará en probar tus límites. La confianza, en este tablero, es menos un reflejo y más un arma. Así transformé un naufragio en victoria.
negándome a sangrar frente a los lobos. Pero hay momentos en que ni siquiera la confianza necesita ser dicha con palabras. Porque a veces, el silencio por sí solo carga más peso que cualquier discurso. Mientras muchos creen que el poder se mide por el volumen de la voz, la historia muestra lo contrario. Churchill incendiaba multitudes con discursos inflamados. Roosevelt conquistaba aliados con encanto y simpatía. Pero Stalin, sentado en la misma mesa, elegía el silencio. En las conferencias de la Segunda Guerra, mientras los generales hablaban, él solo observaba. El rostro inmóvil, la mirada fija, ninguna reacción que entregara lo que pensaba. Y precisamente por eso, cada palabra que eventualmente salía de su boca tenía el peso de una sentencia. Lo que los otros derramaban en discursos largos, él lo resolvía en frases secas que paralizaban la sala. El silencio es un arma que pocos saben manejar. Crea incomodidad porque expone la ansiedad del otro. Frente a alguien que no se revela, la mente empieza a fabricar fantasmas. ¿Estará de acuerdo? ¿Tramando? ¿Esperando el momento justo para actuar? Esa imprevisibilidad se vuelve poder. Es como un tablero donde cada movimiento del enemigo se hace a ciegas, mientras tú observas en silencio, anotando, esperando, y cuando finalmente hablas, la impresión es que todo ya estaba decidido. Esa misma lógica funciona fuera de la historia. En una discusión, la tendencia natural es reaccionar, justificar, llenar el espacio. Pero quien domina la pausa, aprende a invertir la presión. Responder a un ataque con silencio desconcierta más que cualquier defensa. Bajar el tono de voz cuando todos gritan crea autoridad instantánea. Prolongar la respuesta un segundo más de lo esperado genera tensión insoportable. El silencio, bien usado, es más ensordecedor que cualquier grito. No necesitas ser Stalin para aplicar esto. Basta con entender que cada palabra entregada es un pedazo de tu territorio. Cuanto más hablas, más armas das a los demás para atacarte. Cuanto menos revelas, más difícil se vuelve alcanzarte. La fuerza del silencio no está en la ausencia de sonido, sino en la duda que instala. Porque cuando el enemigo no sabe lo que piensas, no sabe qué temer. El silencio protege porque no entrega nada. Pero existe algo aún más peligroso que revelar pensamientos. Creer en lo que los demás dicen. Al fin y al cabo, si las palabras ya son armas, ¿qué decir de las promesas de fidelidad? Julio César no fue derribado por enemigos declarados. No fueron bárbaros, no fueron ejércitos extranjeros, no fueron fuerzas externas las que lo acorralaron. El golpe vino de dentro, en el corazón del Senado, rodeado justamente por aquellos que debían protegerlo. César no cayó en el campo de batalla, cayó en medio de abrazos y susurros de supuesta fidelidad. Fueron 23 puñaladas, pero lo que atravesó más profundo no fue el hierro, sino el rostro de Bruto, discípulo y aliado cercano, clavando la hoja donde la confianza creía estar segura. Sus últimas palabras no expresaron dolor, sino reconocimiento. ¿Tú también, hijo mío? Allí, César entendió lo que Maquiavelo traduciría siglos después. La lealtad es siempre una ilusión. La verdad es que nadie es leal a ti. Las personas solo son leales a sus propios intereses, mientras estos coincidan con los tuyos. Basta un cambio de vientos, un cálculo de ventaja, y lo que ayer era apoyo incondicional se convierte en traición helada. Lo mismo ocurre hoy, en las oficinas y en los círculos sociales. Colegas que celebran tus victorias el viernes están puliendo currículos el sábado. Amigos que juran lealtad desaparecen cuando la marea cambia. Y cada vez que construyes tu seguridad sobre ese tipo de promesas, estás construyendo sobre arena movediza. Ese es el error que más caro cuesta. Confiar en que la palabra de alguien será muralla contra el tiempo. Pero ninguna palabra resiste cuando los incentivos cambian. Por eso la lealtad no puede ser tu fortaleza. Solo el poder puede. Solo la influencia real, los recursos que controlas, la capacidad de crear consecuencias, pueden impedir que el puñal se desenvaina contra ti. Porque nadie traiciona aquello que teme perder. Y si hasta César, que tenía ejércitos, gloria y Roma a sus pies, fue derribado por confiar en la lealtad, ¿qué queda para ti?
tal vez la respuesta no esté en la confianza, sino en algo mucho más frío y calculado. César confió en la lealtad y sangró por ello. Yo aprendí a no cometer el mismo error. Años después del colapso de mi empresa, la mayor amenaza no vino de fuera, sino de dentro, de mi propio socio. Durante meses compartimos decisiones, ganancias y brindis, en cenas que parecían sellar una sociedad sólida. Pero, en silencio, él urdía un plan para empujarme fuera de la compañía que yo había fundado. El detalle es que, esta vez, no estaba desprevenido. Ya había aprendido que las promesas no protegen a nadie. Por eso, mientras él me sonreía en público, yo fortalecía discretamente las relaciones con los 3 mayores clientes. Cuando llegó el intento de golpe, no hubo sorpresa. Él creía haber montado una trampa perfecta, pero descubrió demasiado tarde que los pilares ya estaban firmes de mi lado. Bastó una sola conversación, un gesto sutil hacia los clientes adecuados, y en menos de 48 horas el juego cambió. El socio que planeaba eliminarme fue él mismo obligado a salir, aislado, sin poder. No necesité pelear ni alzar la voz. No necesité confiar en sentimientos ni esperar gratitud. La partida fue decidida por la lógica simple que Maquiavelo ya había revelado siglos antes. Quien controla los recursos controla el destino. Ese episodio enseñó de forma brutal lo que la mayoría... No es la amistad lo que sostiene las alianzas, es la dependencia. El respeto más sólido no nace de promesas, sino del cálculo frío de pérdidas y ganancias. Hoy puedes ser amado y mañana desechado, pero si alguien necesita de ti para sobrevivir, lo pensará 2 veces antes de cortar el lazo. Lo que sostiene un acuerdo no es el afecto, es el costo. Por eso, la lealtad nunca debe ser tu fortaleza. La única coraza real es el apalancamiento, la capacidad de volver tu ausencia más cara que tu presencia. Cuando dominas esa lógica, las traiciones dejan de ser amenazas y se convierten en movimientos vacíos. Pero si el apalancamiento garantiza la supervivencia frente a la traición, hay algo aún más inquietante, cuando la venganza deja de ser inmediata y se transforma en cálculo paciente. ¿Qué ocurre cuando, en lugar de reaccionar, alguien espera el momento exacto para devolver el golpe con precisión quirúrgica? Capone entendió pronto que reaccionar es debilidad. Cuando Bugs Moran intentó desafiar su posición en Chicago, cualquiera otro habría explotado de inmediato, intentando demostrar fuerza con prisa. Pero Capone hizo lo contrario. Esperó. No levantó la voz, no mostró ira, no se precipitó. Fingió indiferencia. Mientras los rivales creían haber escapado impunes, él permanecía en silencio, planeando cada detalle. El resultado llegó en febrero de 1929, en el episodio que sería conocido como la masacre del día de San Valentín. 7 hombres de la banda de Moran fueron acorralados en un garaje y ejecutados. Capone, sin embargo, no estaba allí. Estaba en su mansión de Florida, construyendo una coartada pública. Cuando las balas resonaron en Chicago, él estaba a kilómetros de distancia, intocable. Lo que conmocionó a la ciudad no fue solo la brutalidad, sino la precisión quirúrgica. La venganza no llegó en el calor de la emoción, sino en el frío de la estrategia. Ese es el punto. Cuando reaccionas de inmediato, actúas bajo el control del otro. Cuando esperas, observas y eliges el momento justo, el poder cambia de manos. No se trata de saciar la ira, sino de construir impacto. Capone mostró que el verdadero estratega no necesita gritar para ser escuchado. Deja que el silencio madure el miedo y cuando finalmente actúa, la marca es definitiva. Esa lógica atraviesa los siglos. Los impulsivos se exponen, los calculadores se consolidan. Lo mismo vale en disputas menores. Una traición personal, una humillación pública, una maniobra de bastidores. Reaccionar es previsible, esperar es devastador. No se trata de cultivar odio, sino de usar el tiempo como arma. El enemigo olvida, baja la guardia, cree que venció. Y es justamente en ese momento cuando el contraataque se vuelve letal. La paciencia se convierte en fuerza invisible, acumulando tensión hasta que un solo movimiento basta. Si la paciencia transforma la venganza en fuerza,
Imagina lo que ocurre cuando alguien ni siquiera necesita vengarse. Cuando controla tanto, que basta con existir en las sombras para que todos obedezcan. Pocos nombres permanecen tanto tiempo en el corazón del poder como el de J. Edgar Hoover. Nunca fue elegido, nunca pidió votos, nunca buscó aplausos. Aún así, durante casi medio siglo, fue uno de los hombres más temidos de Estados Unidos. Como director del FBI, atravesó 8 presidentes diferentes sin ser jamás removido. ¿Cómo logró eso? No con discursos ni popularidad, sino con algo mucho más peligroso: secretos. Hoover acumulaba expedientes sobre políticos, jueces, empresarios, estrellas de Hollywood. Guardaba cartas íntimas, grabaciones comprometedoras, detalles ocultos de la vida privada de quienes se creían intocables. Cada secreto era un arma silenciosa, guardada en cajones que nunca aparecían en los periódicos, pero que hacían a todo Washington pensarlo 2 veces antes de desafiarlo. El poder de Hoover no estaba en la visibilidad, sino en la atmósfera que creaba. Todos sabían que él sabía, y eso bastaba para congelar cualquier ataque. Ese tipo de fuerza no necesita exhibirse. Es como una sombra que se cierne sobre todos los movimientos, recordando que cualquier paso en falso puede tener consecuencias. Mientras otros peleaban por reconocimiento, Hoover operaba en los márgenes, intocable, porque nadie se atrevía a medir fuerzas con él. No era amado, no era idolatrado, pero era necesario. Y más aún, era temido. La lección es clara. La visibilidad invita al ataque, pero la invisibilidad protege. El estratega no necesita ostentar el trono. Puede dejar que otro ocupe la silla, siempre que sea él quien controle los hilos invisibles que sostienen el reino. El respeto que nace de la sombra no depende de aplausos, sino del miedo a lo que puede ser revelado o retirado. Ese poder atmosférico no pertenece solo a la política. Existe en las empresas, en las familias, en las calles. Aquel que guarda la información que los demás desean, que habla poco, pero cuya opinión cambia rumbos. Quien domina en las sombras es inalcanzable. Los secretos pueden mantener un imperio en pie. Pero ¿qué ocurre cuando no hay sombra donde esconderse? Cuando el caos está frente a ti, exigiendo que demuestres quién eres realmente. 3 años después del punto más bajo, la escena era otra. La empresa que casi se derrumbó, que llegó a dejarme con apenas $347 en la cuenta, había sido vendida por 8 cifras. La cena de celebración parecía la consagración final. Inversores brindando, socios sonriendo, todos exaltando el éxito que antes parecía imposible. Pero fue en los bastidores, lejos de las copas alzadas, donde vino la verdadera revelación. Uno de los principales inversores me llamó aparte. Bajó la voz, como quien confiesa un secreto, y dijo: «Yo nunca invertí en tu empresa, invertí en ti, en la manera en que te comportaste cuando todo ardía». Aquella frase cristalizó todo el código. No fue el producto, no fueron los informes, no fueron las promesas, fue la postura. Fue la capacidad de permanecer firme cuando todos esperaban ver a un hombre hecho pedazos. Ese es el detalle que separa a los vencedores de los desechables. El mundo no sigue a quien tiene la respuesta perfecta, sino a quien mantiene la calma cuando todos están en pánico. La verdadera intocabilidad no nace de la ausencia de problemas, sino de la forma en que atraviesas el fuego sin dejar que la desesperación se note. Esa cena no fue solo el final de una historia. Fue la confirmación silenciosa de que, en cualquier juego de poder, el factor decisivo no está en las circunstancias, sino en la percepción. Solo eres realmente visto como intocable cuando, en medio del caos, sigues actuando como si el control nunca hubiera salido de tus manos. Y si todo lo que vimos hasta aquí fuera apenas fragmento de un código mayor, condensado en principios simples, pero letales, capaces de atravesar siglos sin perder validez? A lo largo de cada historia, de cada caída y de cada victoria, el mismo código se fue repitiendo en diferentes formas, atravesando siglos, imperios y empresas. Maquiavelo no ofrecía crueldad gratuita, sino un mapa de supervivencia en un mundo donde la ingenuidad cuesta demasiado caro. El poder no es suerte, no es don,
no es carisma natural. Es disciplina estratégica, construida en torno a principios que no cambian, aunque cambien los escenarios. El primero de ellos es implacable. La percepción crea la realidad. Michael no fracasó por incompetencia, sino porque permitió que otros creyeran que podía quebrar. Yo sobreviví a la quiebra porque, frente a las cenizas, representé solidez. No importa la verdad. Lo que decide tu destino es la versión que los demás eligen creer. El segundo principio. El silencio crea poder. Stalin no necesitaba hablar mucho para doblegar a generales y diplomáticos. El vacío de sus palabras pesaba más que los discursos inflamados de Churchill. Cada pausa era un golpe invisible. Las palabras pueden ser usadas contra ti. El silencio, no. El tercero. La lealtad es siempre condicional. César confió en alianzas y cayó en el Senado. Las promesas no sostienen murallas. Solo el poder real, el apalancamiento, la capacidad de imponer consecuencias, mantiene las alianzas en pie. El cuarto. Reaccionar es debilidad, responder es fuerza. Capone no se precipitó, esperó, calculó, y cuando finalmente movió sus piezas, no dejó espacio para réplica. El impulsivo se entrega, el paciente decide. Y por último, el quinto. La visibilidad es vulnerabilidad. Hoover entendió que el escenario es una trampa. Quien busca aplauso atrae enemigos. Quien controla desde las sombras permanece intocado. El estratega no necesita aparecer, solo necesita dirigir. Estos principios no exigen que seas cruel, sino lúcido. No se trata de herir, sino de protegerte en un mundo donde todos, tarde o temprano, se vuelven hacia su propio interés. Cuando proyectas fuerza, dominas el silencio, construyes apalancamiento, esperas el momento justo y aprendes a operar sin necesidad de aplausos, te vuelves intocable. El código de Maquiavelo no era una invitación a la tiranía, sino una advertencia. El mundo es gobernado por percepción, cálculo y sombra. Quien ignora esto es devorado. Quien lo aplica, sobrevive. Y quien lo domina, permanece. ¿Ya te diste cuenta de cuántas veces tu vida fue decidida no por lo que hiciste, sino por lo que otros creyeron sobre ti? ¿Y si lo que más te expone no fuera el error, sino la necesidad de demostrar que no te equivocaste? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien lo leerá. Quizás alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.